Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo va Viviana? Bueno, pregunta, ¿hubo más gente que se conectó y se bajó? Ah, que no está iniciada la red, pues ustedes no lo pueden saber. Ok, bueno, equipo, disculpen la demora, hubo un ruido en la comunicación. Yo creí que era a las 19 y era a las 18 y por eso, nada, estaba terminando de armar unas cosas y me di cuenta el que era otro horario. No sé si antes de comenzar quieren hacer alguna consideración. Si no, para no seguirnos demorando, arrancamos. Ok. Bueno, gente, vamos a comenzar. Además está decir que para mí lo mejor sería que pudiéramos conversar. Y en ese sentido, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aporte que quieran hacer, simplemente se desmutean o me escriben en el chat, que no lo tengo tan a mano cuando yo comparto con pantalla completa, pero trato de estar atento. Y cualquier pregunta, duda o aporte, como les decía, la vamos conversando. La idea es que hoy ustedes puedan llevarse una idea de qué es, para qué sirve, cómo se usa, con qué se come el análisis de datos, o bien la persona que cumple ese rol, un analista de datos. Me presento brevemente, mi nombre es Rodrigo Robert, soy de Mendoza, Argentina, vivo sobre la montaña en el oeste de Argentina, a la altura de Santiago de Chile, para los que no conocen. Y bueno, mi carrera de grado es de profesor de filosofía. Eso me llevó a estudiar el fenómeno del lenguaje, lingüística. Y de la mano de eso vino el estudio de Python y las traducciones automáticas. Y bueno, inicié como el segundo momento en mi carrera académica profesional, que fue pasar de la filosofía a la ciencia de datos y estoy a punto de terminar una maestría en ciencia de datos en la Universidad Complutense de Madrid y es lo que me dedico ahora full time, digamos. He enseñado ciencia y análisis de datos, hago ciencia y análisis de datos y bueno, he participado de distintos proyectos ahí, seguro a medida que vamos conversando les voy contando lo que he hecho. No sé, de esto, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, nada. Ok. Yo sí creo que tendría una duda. Sí, sí, decime, José. Sabemos que vas a hablar del campo de la ciencia de datos, pero precisamente en qué sentido se va a orientar esta charla es lo que me gustaría saber, refiriéndome precisamente a la ciencia de datos. Eh, sí, digamos, de lo que voy a hablar no es tanto, digamos, de la ciencia de datos, sino del análisis de datos. Uno podría poner que todo lo que se hace con datos dentro de una gran bolsa genérica que se llame ciencia de datos. Pero si uno quiere ser más preciso dentro de ese bolsón, que sería todo lo que tenga que ver con los datos dentro del contexto actual y de tecnologías de la información,
hay como tres grandes capítulos: el análisis de datos, la ciencia de datos y la ingeniería de datos. Voy a explicar un poco qué es cada una de estas, pero sobre todo nos vamos a centrar en qué es el análisis de datos y qué hace un analista de datos. De eso vamos a hablar, José. No sé si respondo a tu pregunta. Perfectamente. Bien. Bien, entonces haremos una breve intro. Después les voy a contar algo que sería esto: manejo y preparación de los datos es una tarea que generalmente tendría que hacer el ingeniero de datos, pero la verdad es que a veces uno trabaja en equipo y hay un ingeniero de datos que me ayuda a resolver estas cosas, y a veces dentro del perfil del analista de datos me piden que sepa manejar y prepararlos. Entonces, nada, es una tarea con la que un analista de datos se enfrenta y que está bueno que ustedes sepan que se que suma saber eso. Y después está así la parte como más propia que hace el analista de datos, o por lo que es más conocido, que es los famosos dashboard, la visualización de datos. Y después de plantear esto como un marco teórico, pasamos un poco más a lo práctico de qué hay en el mercado laboral y cuáles son las tendencias actuales. Definición. El análisis de datos es el proceso sistemático de examinar conjunto de datos para extraer conclusiones útiles, identificar patrones y apoyar la toma de decisiones basadas en hechos que han quedado consignados en esa información. Si ustedes me preguntan, digamos, cómo resumir o simplificar esto, es básicamente este concepto que está acá en el medio, que está de fondo, pero que es importante, digamos, está de fondo porque es lo que sostiene toda esta perspectiva, es justamente no tomar decisiones a ciegas, ¿sí? A nadie se le ocurre manejar un auto si está totalmente ciego. Eh, Siguiendo esa imagen, digamos, como que lo que yo necesito para manejar es datos o información que me viene del exterior y que yo capto por los sentidos. Veo las luces, escucho los ruidos, percibo en el tacto quizás la dureza o la flexibilidad o el movimiento del volante, y toda esa información que me llega de afuera, yo la analizo, la decodifico, la analizo y de acuerdo a eso tomo decisiones. Si doblo la derecha, si freno, si acelero, si hago lo que hago. Bueno, el enfoque data driven pretende hacer exactamente lo mismo, pero para las empresas, para las instituciones educativas o deportivas, o para cualquier persona o grupo de personas que quiera tomar decisiones sobre lo que está pasando. Justamente para no manejar nuestras instituciones, ya sean con fines de negocio o sin fines de negocio, para manejar cualquier institución y no queremos manejarlas a ciegas, lo que existe es el análisis de datos. Y todos esos datos obviamente no vienen de los sentidos, como cuando nosotros estamos manejando, sino que vienen de cualquier lugar donde quede registrada la información de lo que está sucediendo al interno o al externo de eh, la institución en cuestión, ¿sí? Entonces, la idea es no tomar decisiones a ciegas, sino que a partir de los datos tomar decisiones que me ayuden a maximizar el beneficio. Dice: el análisis de datos permite a las organizaciones transformar datos brutos a información valiosa, optimizando procesos y descubriendo oportunidades y respaldando estrategias empresariales basadas en datos. Bien, esto como un primer approach, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está claro. Bien. Fíjense, el análisis de datos puede tener puede, y en el mejor de los casos tiene, de hecho, tres niveles: uno descriptivo, uno predictivo y otro prescriptivo, que respondería a tres preguntas: ¿qué ha sucedido? ¿Qué podría suceder? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Básicamente nosotros siempre miramos los datos del pasado para tomar decisiones en el presente y que eso repercuta
en lo que sucede en el futuro, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, y han tenido por ahí, capaz en algún lado, epistemología, se acuerdan que las leyes de la naturaleza son justamente, se las clasifica tradicionalmente, todo esto podríamos discutirlo largamente, pero tomémonos algunas licencias. Digamos que las leyes de la naturaleza se dividen como en tres familias. Las leyes descriptivas, que son las que describen la realidad, no sé, cada vez que suelto una piedra cae al piso, cada vez que suelto una manzana, diría Newton, cae al piso. Las leyes causativas, que son las que explican por qué eso sucede, cada vez que suelto una manzana, la Tierra atrae a esa manzana por fuerza de gravedad y la manzana cae al piso. Y entonces después se siguen las leyes predictivas. Por lo tanto, en el futuro, y cada vez que se repitan estas condiciones, cada vez que suelte una manzana, la manzana va a caer al piso. Bueno, el análisis de datos pretende justamente hacer exactamente lo mismo. Acá no es un ejemplo, no es una metáfora, sino que realmente es así y por eso se enmarca y por eso se conecta con la ciencia de datos. La ciencia de datos, lo que la podríamos oponer a no sé, a la dogmática de datos o a la mitología de datos o a la ausencia de datos. ¿Qué quiero decir? A todo lo que no sea ciencia. La ciencia justamente tiene un método eh, que en el caso de la ciencia de datos es un poco el método matemático, el método de las ciencias informáticas, el método de interpretación de la realidad, por medio del cual yo llego a leyes, a descripciones y a prescripciones o a pronósticos que tengan que ver justamente con los datos y que en los datos esté fundamentado. Em, Nada, esas suelen ser generalmente las tres preguntas. Uno, te dan un set de datos, te dan una tabla de Excel, te ponen a disposición una base de datos SQL, te conectan con algún servidor donde hay información sobre la empresa, el negocio y la institución, y te van a preguntar eso, ¿cómo estamos hoy? ¿Por qué estamos así? Lo causativo, y qué nos recomendás a futuro. A partir del análisis de datos, yo tengo que lograr responder esas tres preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Qué me trajo a este punto? ¿Cómo hago para seguir? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora no. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a la respuesta de esas tres preguntas? Siguiendo este happy path, digamos, siguiendo este caminito, que tiene que ver primero con la recolección de datos. ¿Dónde está la información? En un Excel, en SharePoint, en Drive, en una base de datos, en todos esos lugares a la vez, ¿sí? La fuente de datos no siempre es una sola, a veces pueden ser varias. Puede estar en el CRM, pueden estar en un servidor, pueden estar en Google Analytics, pueden estar en la nube, en GCP, en Azure, no sé, hay miles de fuentes de datos y uno tiene que ir como a buscarlos, ¿sí? Generalmente te dan un usuario, una contraseña, hay alguien que te ayuda a conectarte con esa fuente de datos. Una vez que te conectas, los datos suelen estar sucios, no suelen ser datos curados, que se llama. Es decir, que están limpios, que están ordenados, que están sin errores, que no hay nada para arreglarles. Generalmente uno tiene, como decirles, la información en carpetas, supongamos, ¿no? Supongamos que yo tengo las carpetas de la facultad. Y las tengo más guardadas de cuando estudié. Y las tengo más o menos ordenadas. Tengo una carpeta que es filosofía antigua, otra carpeta que es filosofía moderna, otra contemporánea y otra que es antropología, supongamos. Pero cuando voy a esas carpetas resulta que un examen se me perdió, en la otra se me cayó esa carpeta y se me desordenaron. La otra carpeta resulta que no son una sola materia, sino que son dos, pero quedó con el rótulo de una. Nada, la información está, pero no está en su mejor expresión, no está curada y el analista de datos generalmente
en conexión con el negocio, que es el dueño de los datos, quiero decir, con el que ha generado los datos o con el que los ha guardado, empieza como a desentrañar eso. Che, esto es de acá, esto es de allá, estos valores pueden ser tan altos, estos valores pueden ser tan bajos, esta info que falta, ¿dónde la puedo completar? ¿Sí? Está todo ese tiempo de limpieza y preprocesado de datos. Una vez que llego a una calidad mínima de datos, viene la parte más linda, más interesante, generalmente por la que uno se mete en esto, que es empezar con el análisis de datos, que básicamente hay tres capítulos, enseguida los vemos, el análisis univariado, bivariado y multivariado, enseguida los explico. Y por último, y no menos importante, es la interpretación. Em, ¿Cómo decir? Desde este punto hacia aquí, también, ven mi mouse, ¿no? El cursor, sí, está al lado Ahí está. izquierdo. Ahora Ahí sí, está. ahí sí. En este sentido de la flecha, es como uno va sumando valor. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo hago yo para... Hay mucha gente que hace análisis de datos. ¿Cómo sé yo qué gente está mejor parada o mejor preparada en el análisis de datos? Y no solamente que sepa recorrer todo este camino, sino que sepa recorrerlo hasta el final. Recolectar datos, por lo general, lo sabe hacer mucha gente, porque los datos se usan para muchas cosas, no solo para análisis de datos. Entonces, que sepan hacer recolección de datos, hay 10 personas. Que sepan limpiarlos, extraerlos y limpiarlos, que este proceso se llama ETL, extracción, transformación y load y carga de datos, puede haber 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo, hay mucha gente, no solamente analistas de datos, que hacen recolección y limpieza de datos, pero que además de recolectarlos y limpiarlos, sepa analizarlos, habrá 5, ¿sí? Y hasta acá no es poco, pero todavía queda un puntito más, que es en lo que debe haber 3 de 10, que es la interpretación. ¿Qué es eso? Es justamente tener como la lucidez de encontrar insights, que se llaman en análisis de datos. Un insight es cuando te cae la ficha, cuando decís, ah, ahora entendí. Cuando uno descubre un cierto patrón, un cierto comportamiento, cuando uno descubre a partir de los datos algo que el que me dio los datos no sabía, ahí es cuando yo realmente aporto valor. Y tengo que decirles con toda honestidad que eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque generalmente el que es dueño de los datos, imagínense que estamos en un almacén de una empresa, no sé, y nos piden que hagamos análisis del stock que hay de mercadería. Generalmente el jefe de depósito lleva 5, 10, 15 o 20 años a cargo del stock. Entonces, si yo voy y le digo, che, el promedio de paquetes de arroz que tenés por mes es de 5 paquetes, puedo haber recolectado los datos, puedo haberlos limpiado y ordenado, puedo haber obtenido ese promedio, pero primero, no estoy haciendo una interpretación, o sea, estoy en una parte descriptiva. El promedio de stock de arroz por mes es 5. ¿Eso es bueno, es malo, es suficiente o insuficiente? ¿Qué hago con eso? Y lo segundo, obviamente es un dato que el jefe del almacén ya sabe y hace mucho. Quiero decir, es desafiante decirle cosas nuevas a alguien que está metido hace mucho en un tema. Y generalmente el analista de datos es como alguien externo, entonces, o nuevo al menos. Requiere mucha cabeza, mucho tiempo y mucha destreza lograr esa interpretación. La interpretación quizás quedaría más en la parte causativa, que es lo que nos ha traído hasta este punto, y la prescriptiva o en el pronóstico, qué va a suceder hacia adelante. Em, este es más o menos la tarea del día a día de un analista de datos.
O estás viendo dónde sacar los datos, o lo estás limpiando y ordenando, o estás de cabeza analizando, o en la parte final escribiendo un informe o haciendo un dashboard de interpretación de los datos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, pero la que tengo está más relacionada con tu perfil que con la charla en general, pero me llama mucho la atención que en tu LinkedIn tienes la especialización de ciencia de datos y está el apartado de Google Cloud Platform. Yo tengo curiosidad, ¿obtuviste una Sí. certificación de Google o de la Universidad Complutense de Madrid? Las dos, José. La certificación de Google la rendí el año pasado para ser Machine Learning Engineer, una certificación que necesitas algunos meses para prepararte y lo que certifica es que vos sabés Machine Learning y ciencia de datos aplicada dentro de la nube de GCP. O sea, no solamente sabes ciencia de datos, sino que sabes desplegar modelos de ciencia de datos en la nube de Google. Lo que estoy terminando en la Complutense es una maestría genérica en ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial, más allá de la nube de GCP. Entendido. Bien. Y la maestría son 2 años. Obviamente tenés que escribir una tesina. Bueno, es un cuento más largo que la certificación, quiero decir. Bien, ¿cuáles son las herramientas que suele ocupar un analista de datos con las cosas que ustedes se pueden llegar a enfrentar y las que tienen que saber manejar lo más que se pueda, digamos? No todos manejan todo, pero mientras más manejan, más posibilidades tienen de quedar en un trabajo, digamos. A veces hace falta conocer algunos lenguajes de programación, podríamos poner este y este, o sea, SQL, que generalmente es el lenguaje de programación que se utiliza para consultar bases de datos relacionales, y puede ser un plus, puede ser un extra que sepan R o que sepan Python. Si no, están estas otras dos herramientas que son no son de código duro, digamos, tienen una capa de abstracción que las hacen más amigables en la interacción con el usuario, que son planillas de cálculo, puede ser Excel, puede ser Google Sheet o puede ser algunas otras que andan por ahí dando vuelta, y herramientas de visualización o los famosos dashboard, eh, como pueden ser Power BI, Looker, Tableau. Puse acá abajo una serie de tecnologías un poco más sofisticadas que tienen que ver justamente con el ETL, con esta parte, con la recolección y la limpieza de datos, como son Fabric, Dataproc, Dataflow, Composer y algunas otras. Como les digo, siempre un elefante hay que comérselo a pedacitos y no todos se han comido el elefante completo. O sea, puede haber gente que sepa Power BI y que no sepa Dataflow, puede haber gente que sepa Python y que no sepa R, puede haber gente que sepa mucho SQL y no tanto de Excel. Nada, ahí cada uno, o eso, que sepa Power BI pero que no conozca Looker. Cada uno ahí tiene que un poco armar su perfil, ver sus gustos, ir orientando como su carrera. Em, Estas herramientas son básicamente las que ustedes aprenden a manejar, dicho sea de paso, en los cursos de Senpai, digamos. Excepto R, que, que está en creo, si mal no recuerdo, en el curso de Ciencia de Datos de Senpai, hay un curso de Python para análisis de datos en el que yo soy profe. Está en el curso de análisis de datos a secas, que tiene estas tres cosas: mucho SQL, mucho Excel y mucha visualización. Estas últimas no. Fabric, Datapro y Dataflow y otras herramientas de tele no, pero todo esto sí. Quiero decir, quedan como con la mayoría de las tecnologías que se utilizan como base, y después si hacen el cursito extra, el de Python para análisis de datos, ya con eso quedan a cubierto.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿En el curso de Senpai SQL queda cubierto también o...? Sí, 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 sí. Se le dedica bastante tiempo a SQL. Sí, sí, se llegan a ver consultas avanzadas. Sí, con seguridad porque he sido profe de ese curso, no actualmente. Actualmente tengo solo el de Python, pero sí, fui varios años del curso grande de análisis y sí se veía rato largo SQL. Perfecto. Bien, bien. Aquí un poco. Ah, perdón, hay mensajito en el. Víctor, perdón, acabo. Ah, bueno, justo acaba de aparecer el mensajito. Sí, no son licenciaturas. O sea, lo de Senpai creo que entraría en lo que se llama educación no formal. Quiero decir que no están dentro del trayecto de la educación como una facultad, como una escuela, como un terciario, sino que son cursos que uno puede tomar que tienen evidentemente su respaldo y su trayectoria y que en ese sentido se parecerían más a eso a diplomados. No sé en Uruguay qué características o requerimientos tiene un diplomado en sentido estricto. Eso cambia un poco según el país, pero lo que sí te puedo decir es eso, son como cursos con los que vos te vas haciendo de herramientas, tecnología o saberes, en definitiva, eh, que te habilitan. Como todo este tema de la ciencia, el análisis y la ingeniería de datos es muy nuevo, recién ahora van apareciendo a nivel de grado y de posgrado títulos. Hace poco han inaugurado en la Universidad de Buenos Aires, qué sé yo, la, la carrera de ciencia de datos, la licenciatura en ciencia de datos. Eh, pero hasta no hace mucho, la manera que uno tenía de aprender estas cosas era por medio de este tipo de cursos. Bien, buenísimo. Bien, ¿qué tengo que decirles? Que por ahí generalmente uno piensa en datos y en análisis de datos y lo primero que piensa es en una tablita de Excel o cosa que se le parezca. La verdad es que el mundo de los datos es mucho más diverso y mucho más interesante. eh, y en ese sentido usted tiene que saber que se podrían encontrar con distintos tipos de datos. ¿Qué quiero decir? Datos estructurados, que son las tablas, básicamente de como las conocemos, la lista de los alumnos con sus notas por materia, por decirles. Tenemos datos no estructurados, nos podrían pedir que analicemos cosas como archivos PDF, archivos de audio, mails, no sé, muchos tipos de cosas que no necesariamente caben o siguen la estructura de una tabla, y o data semiestructurada, o sea, como un mix, digamos, de cosas que caben en una tabla por su tipo y su fisonomía de dato o que caben relativamente en una tabla. Cuando digo caben, no me refiero a un tema de espacio de gigabytes o de terabytes o de lo que sea, sino por el tipo de dato, ¿sí? Un analista de datos puede, como eso, conectarse y trabajar con bases de datos estructuradas o relacionales o con bases de datos no relacionales. Em, Nada, eso. Solo para ampliar el paradigma al cual ustedes se podrían enfrentar. Les decía, una vez que uno conecta con esos datos, lo que viene es la eliminación. Acá les puse tres pasitos de esta limpieza de los datos que son como tres básicas, pero que pueden ser muchas otras. Obviamente hay que ver si hay información repetida por error. Quiero decir, una cosa es que esté repetido que dos alumnos, el alumno A y el alumno B, se hayan secado exactamente las mismas notas durante toda la escuela. Poco probable, pero supongamos que hubiera sucedido, tengo una repetición de valores, pero no es un error. Fulanito se sacó esas notas y Menganito se sacó esas notas.
Yo me refiero a eliminación de duplicados cuando el registro ha sido tomado dos veces por error. O sea, en una misma lista, en una misma tabla, tengo dos veces a fulanito. Ese es un valor duplicado, tengo que identificarlos y eliminarlos. ¿Qué voy a hacer cuando me faltan valores? ¿Cómo analizo el promedio de tales alumnos o tales alumnas? Supongamos que estoy en una base de datos de una universidad. Si se perdió la nota de análisis matemático, ¿qué pasa si se borró esa información? Les imputo el promedio, les pongo un máximo, les pongo un mínimo. Nada, hay miles de estrategias de imputación, pero quiero decir, me tengo que enfrentar a huecos en mi información. ¿Cómo completo esos huecos? Y por último, lo opuesto a que me falte es que me sobre, digamos, de alguna manera. Los outliers. ¿Qué son outliers? Son datos atípicos, datos anómalos. Tengo que fulanita en análisis matemático se sacó un 1040. ¿Cómo? Y el máximo es 10. ¿Cómo se sacó 1040? ¿Quién metió mal el dedo? ¿El profesor? ¿Se corrompió la base de datos? No, no, nadie puede tener más de 10 y acá tengo un 1040. ¿Qué hago con ese tipo de datos? Bien, nada, solo de manera ilustrativa para saber que la limpieza y la corrección de datos tiene que ver con estas cosas: duplicados, nulos, anómalos. Después muchas veces tengo que transformar datos. ¿Qué quiero decir? Que hay que cambiarle como su formato, ¿sí? Por ejemplo, que tengo una base de datos con, no sé, con el nombre del barrio de donde viven las personas, o de la ciudad, o del país. Y me encuentro con que, por ejemplo, Estados Unidos está escrito como Estados Unidos, así como se lo estoy diciendo, EEUU, en otro lado está registrado como USA y en otro lado está escrito como EUA, Estados Unidos de América. Tengo para una misma información, porque todas esas personas viven en Estados Unidos, el nombre del país no está lo que se llama normalizado. La misma cosa, la misma entidad está identificada de distintas maneras. Bueno, la transformación de datos a veces tiene que ver justamente con normalizar eso. Se pueden normalizar fechas, se pueden normalizar nombres, se pueden normalizar rangos de datos, nada, un montón de opciones, un montón de tareas, mucho de esto se ve en los cursos de Senpai, pero para que sepan de que se transforman los datos no para romperlos, para pervertirlos, para modificarlos, para falsear la información, sino para hacerla, para depurar la información, para concentrarla, para mejorar su calidad. Tecnologías para ETL. ¿Se acuerdan que fue lo que les dije? Extracción, transformación y carga de datos. Hay muchas. Acá están solamente de manera enumerativa. Nosotros en el curso de Senpai la que vemos es esta última, Microsoft Power Query, que está integrada con Power BI. También se pueden transformar datos en Excel, y también se pueden transformar datos con SQL. Em, También existen estas otras plataformas de transformación de datos que eh, a veces se ocupan. Equipo, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien. Viene aquí, empieza ahora, una vez que extraje los datos, los limpié y los ordené, o sea, ahí vieron aquí, perdón, voy a volver. Fíjense que nosotros dije algo de los tipos de datos, base de datos estructuradas, no estructuradas y qué sé yo. Después vimos el tema de nulos, outliers y cuestiones, que es lo que acabamos de hablar.
vimos algunas tecnologías para hacer este caminito y fíjense que acá caímos en visualización de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay algo que se da junto y superpuesto, que es que al mismo tiempo que yo voy visualizando mis datos, los voy analizando, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo abro una planilla de Excel que tiene 40 columnas y 7.000 registros, no puedo mirar a ojo si la columna C comparado con la columna H aumenta o disminuye, porque lo único que veo son numeritos, todos apretados uno arriba de otro, que puedo cuántos ver, 15, 20, 30 en un pantallazo, digamos, y lo mismo en la otra columna. No es, no lo puedo sacar a ojo, básicamente. Entonces, para resolver ese problema, si saber si esas dos features, esas dos columnas, esas dos variables, suben y bajan juntas, o una sube y la otra baja, lo que tengo como dos maneras de hacerlo. Uno, la visualización, u otro, qué sé yo, calcular la correlación de Pearson, no sé, algún método matemático. Todo esto para decir que a medida que yo voy armando los dashboards, aunque el dashboard en algún punto es el punto de llegada y lo último que yo hago, al mismo tiempo que voy construyendo el dashboard, voy analizando e interpretando los datos. Por eso, después de recolección de datos y de su limpieza y ordenación, ordenamiento, llegamos a la visualización. ¿Qué se espera de un dashboard? Perdón, pregunta importante. ¿Todos saben lo que es un dashboard? Un panel de control. Bien. Que fíjense, esto es realmente nuevo y disruptivo, quiero decir, de hace unos cuantos años, pero no tantos, porque un dashboard es un panel de control, como bien dijo el compañero, donde uno puede visualizar métricas, donde uno puede visualizar gráficos, donde uno puede visualizar muchas cosas, pero la gran potencia que tiene un dashboard comparado a un PowerPoint o a un PDF es que son interactivos. Entonces, si uno quiere poner un filtro, sacar un filtro, hacer un zoom, sacar una variable, poner una variable, filtrar ciertos datos, el dashboard, por su misma forma de ser, me permite esa interactividad. Cuando estas cosas se hacían antes, con un Excel, con un PDF, con un PowerPoint, eso no se podía hacer. Si yo graficaba simplemente, qué sé yo, las ganancias versus el tiempo, bueno, yo veía así como que teníamos un año bueno, un año malo y qué sé yo. Y listo, y eso era estático y estaba quieto. Y era buena información porque yo podía ver que eventualmente a lo largo del tiempo mi ganancia tendía a subir, pero nada más. Lo que ahora me permite un dashboard es decir, bueno, está bien, puedo ver esto, pero tocando el dashboard sin hacer ningún cambio con nada, quiero ver hacer como un zoom en esta parte y lo filtro y el dashboard me agranda esta parte y la veo a detalle. O digo al revés, quiero ver cómo evolucionan mis ganancias, pero quitando este ítem. Nosotros vendemos zapatillas y zapatos, qué sé yo. Bueno, no quiero ver cómo son mis ganancias, pero sin tener en cuenta las zapatillas. ¿Cómo nos va con los zapatos? Y entonces cuando yo hago clic en el zapato, esta curva se adapta solamente a las ganancias de zapatos, por decirles. Em, Bien, por eso les digo que en el mismo momento que uno va haciendo la visualización, al mismo tiempo le va cayendo las fichas y va haciendo el análisis y la interpretación de los datos. Empecé por abajo, por la interactividad y la personalización, pero eso está al servicio de dos cosas, de la toma de decisiones para la acción y de la claridad y la simplicidad.
Es decir, un dashboard nunca tiene que ser algo recargado, con muchos botones, con muchas visualizaciones, con muchos números, con muchos textos. Eso no es un buen dashboard, porque en definitiva lo que no me permite es o sea, que llegue con simplicidad a mi objetivo, que es ver datos claros para tomar decisiones. Si con la zapatilla vamos a ganancia y con los zapatos vamos a pérdida, revisemos qué hacemos con los zapatos o no vendamos más zapatos. Fin. Es decir, cada vez que uno construye un dashboard, la ley de oro es cualquier cosa que yo ponga en un tablero de control tiene que tener un para qué. O todavía ajustando más, tiene que tener un para tomar qué decisión. O sea, el número que yo veo en este grafiquito, el número que yo veo en esta torta, el número que yo veo en este KPI, lo pongo en el dashboard para decidir qué, para fundamentar la decisión de qué. Em, Esto es lo que se busca y lo que un dashboard tiene, digamos. ¿Algu- ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ajá, ok. Obviamente que en este arte y ciencia de comunicar, un dashboard está poblado sobre todo por visualizaciones. Las visualizaciones son de muchos tipos, hay de todo tamaño, color y variedad. Es parte de saber de un analista de datos, saber cuándo usar qué visualización, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si en el eje X, por ejemplo, voy a tener el tiempo, es más apropiado tener una línea continua. ¿Por qué? Porque el tiempo es continuo como variable. Entonces transmite mejor la evolución a lo largo del tiempo una línea que no se corta. Porque si se corta, lo que yo entiendo es que ahí no tengo datos o que hubo algo que en ese tiempo yo no tuve información. En cambio, si en el eje X, acá abajo, tengo datos categóricos, es mejor poner barras o poner puntos que no estén conectados, porque son cosas distintas. O sea, dicho al revés, sería absurdo si yo acá pusiera, supongamos que estas son ventas y esto acá son de zapatos, de chupetines y de, no sé, bicicletas. No se entendería la relación entre zapatos, chupetines y bicicletas. ¿Por qué están unidos? Y son cosas totalmente distintas. Todo esto para darle solo un ejemplo demostrativo que un dashboard no es solamente tirar a la marchanta, como dice el tango, no solamente tirar a la marchanta gráficos, visualizaciones, números y cosas bonitas, sino que implica el analista de datos y del que hace el dashboarding, comprender la semántica de lo que está armando y por qué lo pone y para qué lo pone. Hay, hay un rol nuevo que se llama DataVis. ¿Lo han visto en LinkedIn o han escuchado hablar de él? ¿Podrías repetir cómo se llama? ¿Data qué? DataVis. B corta I Z. No, no. Es un rol que ha surgido nuevo, que es como un rol instrumental, donde la persona se ha especializado en hacer dashboard, pero no en hacer análisis de datos. Sería como un diseñador de dashboards, ¿sí? Es una persona que solamente se ocupa de esta parte, de armar el dashboard, pero no lo interpreta, no lo analiza los datos y no sabe hacer todo lo que vimos recién, conectarse a la fuente de datos, limpiarlos y purificarlos. Es como una persona que sabe ocupar muy bien la herramienta de Power BI, Looker, Tableau o la que sea,
pero solamente su tarea se restringe a seguir consignas de algo que es de alguien que sí sabe esas cosas y se las pide. Che, pone un gráfico de torta acá, hace un grafiquito de barras allá, pone este KPI, saca esto, pone lo otro. Es un rol que existe y que uno puede tomar. Obviamente que como hace menos tareas y su labor es menos analítica, generalmente se le paga menos, pero también es verdad que suele ser un rol interesante para empezar en esto. O sea, yo empiezo como data visualization y termino siendo analista, científico, de datos, qué sé yo, lo que yo quiera. Los dashboards, hay muchas plataformas o herramientas para construirlos. Acá yo puse algunas, son las que venimos hablando, Looker, Power BI y Tableau. Estas tres son las que se ven en el curso de Senpai. Looker se ve muy por arribita, solo para que, digamos, sepan que existe e intuitivamente cómo funciona. Sí se ve a profundidad Tableau y Power BI, eh, que se le dedica más tiempo. Igual creo que también, si no me equivoco, Senpai tiene cursos exclusivos para Power BI, porque Tableau se ve un poco más en el curso de análisis de datos. Bien, de eso, gente, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bien, y lo último, nuestro último capítulo, que tiene que ver con qué es lo que hay para trabajar de esto, viene un poco con la pregunta que empezamos, si mal no recuerdo fue José el que me preguntó. Están estos tres roles, ahora se han desprendido otros con la irrupción de los modelos generativos, de lo que hemos llamado inteligencia artificial, han aparecido roles híbridos u otro tipo de roles, pero vayamos a estos tres seguros. Está el analista de datos que hace todo lo que hemos dicho. Está el ingeniero de datos que sobre todo se encarga de disponibilizar los datos para que los consuma el analista de datos y el científico de datos. Y está el científico de datos que sería como un puesto en la lógica de la ciencia de datos. No, no, esto no lo hace ni mejor ni peor, solamente son roles diferentes. Después que el analista de datos hizo su trabajo, el científico de datos toma ese análisis para desarrollar modelos de machine learning o de inteligencia artificial. Sería, si se quiere, en azul yo tengo una fuente de datos y al final un consumidor final. El ingeniero de datos construye la cañería que lleva los datos de una punta a la otra, ¿sí? Desde, desde la fuente de los datos hasta el usuario final. Eso hace el ingeniero de datos. El analista de datos en el medio, supongamos acá, el analista de datos en el medio hace esto que yo les dije. Los limpia, los ordena, los analiza, saca insights y eventualmente al usuario final le ofrece un dashboard para que los consuma, ¿sí? Y el científico de datos vendría aquí y si el usuario final le sirve y lo ha pedido, genera lo que se llama modelos de machine learning, de inteligencia artificial, que para poder hacerlos es indispensable haber hecho un análisis de datos antes. Por eso, nada, por eso yo cada vez que he hecho un modelo de machine learning, previamente, solo o acompañado, hemos hecho análisis de datos, que son los que me permiten después hacer un modelo de machine learning oportuno, digamos, que funcione. Entonces eso, el ingeniero arma la cañería para que pasen los datos, el analista analiza lo que pasa por la cañería, el de Machine Learning hace modelos para esos datos analizados
y todo eso al final le sirve o lo consumiría el usuario final. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que les puedo contar, decir, comentar, es que cualquiera, hay alguien que escucho como de fondo, si pueden silenciarse, porfis. Em, Ahí está. Hay algo que es muy importante, digamos, que lo tengan en cuenta, es que todas estas cosas, análisis, ciencia, ingeniería de datos, hoy día en gran parte corren sobre la nube. Es decir, las empresas no tienen una computadora donde guardan su información, lo que eran antes los servidores on-premise, que se llamaban. La verdad es que la mayoría de las empresas, de las instituciones están migrando a la nube. Las tres nubes más conocidas son estas tres: AWS, Microsoft Azure, que es de Microsoft, y Google Cloud, que es de Google. Después hay otras: Alibaba, Salesforce, Oracle, etcétera. El punto es decirle que cualquier cosa que ustedes encaren para este lado, siempre traten de completar algunas certificaciones cloud. Como les digo, yo hice la de Google para Machine Learning, hay muchas otras certificaciones, hay certificaciones para las otras nubes, pero tengan siempre eso en el radar. Todo lo que sea así, todo lo que se arma, generalmente está montado en la nube. Entonces, es bueno que ustedes sepan manejarlo si quieren ser apetitosos, digamos, para alguien que quiera darles trabajo. Y por último, y este es el último capítulo, como les dije recién, digamos, la inteligencia artificial y el análisis de datos hoy están muy unidos. ¿Por qué? Porque para hacer un modelo de inteligencia artificial necesito datos que hayan sido predigeridos por un analista de datos. Y al mismo tiempo, actualmente las inteligencias artificiales me ayudan a hacer análisis de datos, ¿sí? Entonces, como un círculo virtuoso de retroalimentación, donde con IA analizo datos y analizo datos para hacer IA. Los modelos generativos, hoy día, modelos generativos son ChatGPT, Claude, los que ustedes conocen, DeepSeek, Grok, etc. em, Tienen generalmente herramientas ya prebuildeadas, incluidas, que me permiten hacer análisis de datos. En el curso de Python para análisis de datos, vemos cómo podemos usar los chatbots para hacer análisis de datos. Y en el curso de análisis de datos, el largo del desempeño, también la última unidad es inteligencia artificial y análisis de datos. Bien. ¿Qué puede hacer la diferencia? Y con esto cerramos. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Es decir, no siempre están las cosas servidas. Los datos, no siempre están fáciles los dashboards, no siempre están tan fáciles las cosas. Y entonces uno ahí tiene que siempre ser proactivo y saber resolver problemas. Y ser crítico, digamos, no repetir como loro. Cuestionar las cosas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del coordinador del almacén, que hace mucho que sabe que el promedio de paquetes de arroz son 5 paquetes de arroz por mes? Bueno, ser crítico con eso es cuestionarlo racionalmente, digamos. Ir a la búsqueda del porqué de eso. La comunicación es muy importante, chicos, chicas, sí, van a ser analistas de datos que sepan hablar con propiedad, ser asertivos, saber comunicar, digamos. Un dashboard siempre hay que presentarlo, un dashboard siempre hay que explicarlo. Las visualizaciones siempre hay que saber interpretarlas
y para eso es fundamentalísimo saber comunicarse y saber comunicarse sobre todo de manera oral. Dominio de herramientas avanzadas y dominio avanzado de herramientas, sobre todo las que son de la nube, como la que uniendo esta con la última, y la curiosidad y la innovación, como tratar de ir siempre un paso por delante, digamos, de adelantarse, de buscar información en otros lados, de completar información que puedan tener otras partes del negocio o de la institución. Nada, como ser inquietos. El analista de datos no es solamente el que arma un dashboard con tres o cuatro cositas, sino que es una tarea que requiere mucha más cabeza y mucho más tiempo, digamos. Em, Así que bueno, nada, eso. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Rodrigo, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Sí, sí, Muy sí. interesante la clase, fuiste muy claro en todo, muy buena la información. Yo estoy actualmente tratando de hacer como un cambio profesional, no me dedico a nada de esto. Ujú. Y lo que estoy haciendo es, hice hace muchos años un curso de Excel y bueno, como todo va avanzando y va cambiando, ahora estoy haciendo nuevamente otro curso de Excel como para reforzar los conocimientos y aprender cosas nuevas. Pero también me doy cuenta que a veces me cuesta un poco todo el tema de los números, de matemática y todo eso. Yo no sé si este curso de analista de datos tiene como matemática dura, porque ahí siento que capaz que se me puede hacer un poco cuesta arriba o capaz que... No sé si me explico. Sí, sí, Eh, sí, claramente. no sé qué me podrías decir sobre eso. Sí, 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 por supuesto. No, lo primero, alentarte, porque como verás, yo también hice una migración de las humanidades a este tema, así que si te gusta, sos perseverante, digamos, y tenés ganas de hacerlo, probablemente puedas hacerlo. Lo segundo, concretamente, el curso de Senpai tiene matemática, pero no matemática dura. Creo que tranquilamente con lo que sepas de la secundaria o con algún repaso mínimo que puedas hacer, vas a poder salir, llevar adelante el curso sin dificultad. Así que sí, eso. Antes que se Perfecto. termine, Muchas gracias. de nada, esperen, porfis, antes de irse, por haber llegado hasta el final, por si se tienen que bajar, digo, hay aquí un 30% off en el curso. No sé si lo pueden ver, si le quieren hacer captura al QR, por haber participado de la charla y si se deciden, tienen ahí un descuento en el curso, si se anotan, si lo quieren aprovechar. Yo tengo una consulta. Sí, dime. Sabes que estoy mirando el listado que tiene LinkedIn de skills y hay una skill que menciona data entry. Entonces yo me hago la pregunta, en este punto, que no soy analista de datos, no soy ingeniero de datos, no soy científico de datos, pero tengo un conocimiento leve técnico en programación, precisamente en Python, y supongo que de alguna manera manejo datos. ¿Podría yo incluir en mi perfil esta skill en mi leve noción del conocimiento básico? Sí, 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 se puede, José. O sea, siempre hay dos temas. Uno es medio difícil, no lo digo por vos, lo digo en general, digamos, para mí o para cualquiera. Siempre es medio difícil decir cuánto sé de algo, porque siempre decir con respecto a quién, digamos. Voy con este tema de los seniorities. Soy senior, semi-senior, junior, practitioner, qué sé yo.
Pero bueno, en definitiva ese es un problema con el que se enfrenta el que te va a tomar en el trabajo, porque él tiene que comprobar y eventualmente saber con respecto a sus expectativas si sabes o no sabes. Pero sí, yo creo que todo suma. No, no es tu caso, por supuesto, pero creo que salvando la distancia de una cuestión ética, decir que sé inglés y no tengo idea de inglés, todo lo que yo mínimamente sepa puedo ponerlo y después cuando el que me quiera contratar me pregunte, bueno, yo le cuento lo que sé y él sabrá si le alcanza o no. Bien. Sí. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, alguna duda, comentario. Daniela, maybe. Por mi parte, está todo claro. Buenísimo. Bueno, gente, les agradezco la atención, la participación. Les vuelvo a pedir disculpas por el malentendido del horario y bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buena charla. Me Hasta luego. alegro que estés bien. Gracias por todo. Chau, chau. Chau, chau.